Ética. Tema, contexto individual. Muchos de los valores practicados por medio de la conducta ética son aprendidos. Entran al ser humano por conducto de una causa exterior o son motivados por circunstancias ajenas al sujeto. A esto se le conoce como ética heterónoma. Existe la teoría de que la conducta ética es motivada por un impulso intrínseco en el ser humano, que ya existe en el hombre de manera innata y que éste solo habrá de desarrollar aquel impulso. Se le conoce como ética autónoma. La libertad. La libertad es un valor indispensable para la ética, ya que da sentido al estudio de lo moral. La moral no existe sin la libertad. La libertad es un derecho natural de la persona sin importar sexo, edad o cualquier otra diferencia. El ser humano es libre, decide establecer sus propios límites al actuar de manera responsable. Como mencionábamos, la ética autónoma deduce la moral de las representaciones idealistas sobre la moral de alguna persona que debe de ser innata. Por parte, el principio de que la moral supuestamente tiene su fundamento en el propio sujeto y que actúa moralmente. El hombre mismo crea su propia ley moral y está absolutamente exento de alguna represalia. Es decir, no tiene influencia externa, él mismo la crea, la genera y la pone en práctica. La ética heterónoma, opuesta a la ética autónoma, deduce la moral de causas que no dependen de la voluntad del sujeto actuante. Tales causas externas son consideradas las leyes de Estado, los postulados de la religión, así como motivos como un interés personal, un deseo de hacer el bien a otras personas, etc. En cuanto a lo referente a lo que es la libertad, pues es una facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, o de no obrar por lo que es mismo, él mismo es el responsable de sus propios actos. La libertad implica salir de la ignorancia, de los perjuicios, los miedos, mediante el ejercicio de la razón que busca y elige sus propias convicciones para comunicarlas. Está directamente relacionada con la capacidad de cada individuo para desarrollar su propio razonamiento crítico en torno a lo que lo rodea y en función de este mismo. Entonces, llevar a cabo elecciones racionales. La población juvenil es uno de los sectores que por circunstancias puede considerarse como vulnerables. El anhelo de construir una identidad propia y una personalidad autónoma e independiente puede convertirse fácilmente en una falsa búsqueda de las seguridades. Manifestaciones destructivas de la juventud. Pueden darse por medio de la violencia física cuando se ejerce fuerza para intimidar al otro y así conseguir determinados intereses. La violencia también puede estar disfrazada y ser psicológica en forma de insultos, amenazas y omisiones deliberadas. La sexualidad responsable es la respuesta que de manera individual damos al libre ejercicio de nuestras capacidades reproductivas y afectivas. Es importante responder con madurez a los impulsos afectivos que nacen durante la adolescencia y nuestra juventud. Un ejercicio irresponsable de la sexualidad traerá consecuencias como embarazo no deseado, enfermedades de transmisión sexual, depresión y baja autoestima. Como vemos, la etapa de la adolescencia y juventud se caracteriza por un alto índice de socialización. Es aquí donde se crean lazos de amistad estrechamente íntimos entre otras personas que hasta hace poco eran desconocidos. No sorprende el surgimiento de grupos o clubes que comparten intereses comunes. Si la convivencia entre los individuos que conforman estos grupos no está basada en una comunicación libre y auténtica, entonces puede convertirse
en contextos de violencia en los que de manera directa o indirecta se vulnere la dignidad de ciertos grupos, ¿no? Tenemos pues que las manifestaciones destructivas de la juventud pueden llevar a contextos de manera negativa. El otro punto tan importante es la responsabilidad de tener una sexualidad de acuerdo a lo que se tiene que manejar, aquella seguridad, aquella responsabilidad. Es decir, durante la adolescencia y juventud, el ser humano descubre una de las capacidades más sorprendentes y complejas de las que está llamado a desarrollar, su sexualidad. Si bien desde temprana edad se puede descubrir la determinación biológica, sin embargo, los caracteres sexuales masculinos y femeninos secundarios nacen o surgen durante la adolescencia, ¿no? Entonces vemos que la sexualidad responsable es la respuesta de manera individual que damos al libre ejercicio de nuestras capacidades reproductivas y afectivas. Es importante tener en cuenta que el mal manejo de una sexualidad nos va a traer consecuencias negativas e irremediables el resto de nuestras vidas.